No puedo evitar tener cara de weón cuando grabo, weón. O sea, es que a veces me veo y digo, weón, feo. Ya, chiquillos y chiquillas, ¿qué tal? Hoy día vamos a hacer un video de funciones, larguito, con materia. Voy a tratar de explicar dentro de lo posible y dentro de los límites que el tiempo me está entregando y de la producción de Gustavo Franco, que es más lento que bater la luna. De avanzar y pasarles toda la materia. Así que vamos al toque y sin tanta introducción. Vamos, Franquito. Hay un weón que dijo, oh, me gustaron los cortes con hueveo y con talla. ¿No cachaste así? Fuiste vos, te apuesto. Bien, chiquillos, estamos aquí porque vamos a aprender funciones. Vamos a usar el texto guía de Eduardo Cid Figueroa, manual de autopreparación, y vamos inmediatamente. Siempre que ustedes primera recomendación, siempre que ustedes le hablen de funciones, por favor piensen que las funciones representan dibujos. Las funciones se pueden representar a través de gráficos. ¿Estamos? Primera cosa. Las funciones representan relaciones entre variables dependientes e independientes. Las independientes son las X y las dependientes son las Y, porque las Y varían o cambian en relación o en directa relación, más bien dicho, del valor que yo meta al X. Me refiero a esto. Por ejemplo, cuando tú tienes f de x es igual a 4x menos 7, esto es una y, ¿verdad? Y es igual a 4x menos 7. Yo puedo saber inmediatamente que cuando el x esté elevado a 1, esto representa una recta. Pero supongamos que yo no sé matemática y quiero conocer el dibujo, simplemente hago esto. Y de hecho los gráficos vienen de esta actividad matemática que alguna vez hizo alguien, que es tabular. Hacer la famosa tablita. Meter un 0, un 1, un 2, un menos 3. Ya, meter el 0 a la función acá implica 4 por 0 menos 7. Y 4 por 0 menos 7 es menos 7. Eso es lo mismo que hacer f de 0. Cuando te dicen f de 0 significa el 0 al x. Entonces, al meter el 0 me dio menos 7 y eso me da el 0, menos 7 como punto de un gráfico. ¿Cierto? Perdón, al meter el 1, 4 por 1, 4, menos 7, menos 3. O sea, f de 1 es igual a menos 3. Y eso me da el punto 1, menos 3. Son coordenadas y yo las puedo graficar. Cuando meto el 2, 4 por 2, 8, menos 1, 7, perdón, 4 por 2, 8, menos 7, 1. 2,1. F de 2 vale 1. Y el menos 3, 4 menos 3, menos 12, menos 7, menos 19, menos 3, menos 19. O sea, cuando hice f de menos 3, me dio menos 19. ¿Sí? Vamos a revisarlo porque menos 3, menos 12, sí. ¿Sí? Y de hecho, si tú hicieras un gráfico ahora, con estos puntos, así, ta y ta, te quedaría y, te quedaría x, y si busco esto, 0, menos 7, si el menos 7 está por acá, ahí, aquí tendríamos un punto, el 1, menos 3, si el 1 está acá y el menos 3 está por acá, estaría acá, tengo un punto acá, uno acá. El 2,1, si el 2 está acá y el 1 está acá, y ahí de hecho ahí tengo que una línea, una recta. De hecho ese conocimiento de la función que dice corta en el menos 7 y tiene pendiente 4, acuérdense que esa forma es la famosa forma principal de la recta o analítica, el y igual mx más n. Entonces todas estas cosas que estoy mostrando las voy a ir desarrollando a lo largo de esta guía. Bueno, acá tienen el concepto de función. Te habla de un problema de una compañía de electricidad que dice que cobra 580 pesos de arriendo de equipo y un cargo fijo de 4,90 y 60 por cada kilowatts por hora. Entonces al final te dicen, bueno, ¿cuál sería la función? Se supone que el costo total implicaría primero los 580, que es el arriendo de equipos, ¿cierto? Más los 490 y los 490 del cargo fijo. Cargo fijo es lo que te cobran siempre, más lo variable, el costo variable que tiene relación con el consumo y dice que pagas 60 pesos por cada kilowatts, o sea 60 por cada X. Si yo sumara esto, eso me da 1070, ¿cierto? 1070 más 60X. Si yo esto lo ordeno como función, me daría efectivamente esa que tienen escrita ahí, eso es lo que te está diciendo. Y además tienen el gráfico.
Fíjense por favor que el n, que es ese, porque esto es y igual mx más n, el m es pendiente y el n es corte en y. Por favor, fíjense en un detalle. Como esta función, esa ordenada es y igual 60x más 1070, parte en el 1070 aquí, pero no puede tener valores negativos. ¿Por qué? Porque no existen valores negativos respecto a los x que yo voy metiendo y los valores representan a la cantidad de watts. No hay watts negativos para efectos de este ejercicio. Por eso que el gráfico de aquí hacia allá dice: esta expresión constituye una función lineal afín. La expresión, que es la que tenemos, la podemos expresar de esa forma, que corresponde a la ecuación principal de una recta con m60 y n 1070, y gráficamente tendríamos eso. ¿Ya? Bueno, lo que yo voy a mostrar entonces es cómo aparecen una serie de otros dibujos vinculados a las distintas funciones, porque dependiendo de hecho de los acompañantes de estas x, ponte tú y igual x cuadrado más 8, ahí tenía un tipo, y igual los brackets con x o corchetes, esta, esa, en fin, esa, la raíz cuadrada, etcétera. Todas estas tienen formas distintas, y esas formas como se calcularon haciendo graficaciones. Yo solo les mostré cómo dicen hacer una función, una recta, ¿ya? Bueno, acá habla de variables dependientes e independientes. Ya vimos en el mismo ejemplo que el XS es el independiente y el Y es el dependiente, porque en la medida que este aumenta, este va cambiando. O sea, en este caso va creciendo. ¿Estamos? Y eso es lo que dice este texto. Te dice que y es lo mismo que f de x, y es verdad, porque cuando te tiran una función, el f de x representa el valor de la y, por eso se lo reemplaza, y puedes hacer estas igualaciones cuando traspasas los valores de este a esta columna vertebral que es la x, que a la larga esta cosa se llama dominio, y esta cosa acá se llama recorrido, y es lo que voy a empezar a contar en este momento a partir de la próxima página con una serie de dibujos. Bien. Funciones especiales. Por ejemplo, función valor absoluto. Empiezo. La función valor absoluto se expresa así: f de x igual a x, con esos dos palitos que implican el módulo o distancia al cero, porque al final eso es lo que estás buscando, es la distancia al cero en la recta numérica, y también la puedes tener expresada de esa manera porque el f de x era lo mismo que la y. Bueno, para conocer el dibujo, bueno, hay gente que dice, la valor absoluto es así. El punto es, ¿por qué diablos es así? Y esa, ¿se acuerdan que yo les dije que las funciones siempre las deben estar pensando como si se tratara de dibujos o gráficos? Ya voy a explicar por qué tiene esa forma. Esto es porque hubo un matemático, o muchos más bien, que se dieron la lata de hacer lo siguiente, de tabular. ¿Se acuerdan qué es lo que hice en la página pasada, anterior, cuando estaba viendo la recta? Bueno, si tú lo haces acá y dices, bueno, valor absoluto de 1, que sería calcular ahí f de 1, eso es valor absoluto del 1. ¿A qué distancia está el 1 del 0 a 1 unidad? O sea, tengo el 1,1. Entonces, si este es 1 y este es 1, tengo ese punto. Si meto el 2 acá, ¿a qué distancia está el 2 del 0 a 2, por cierto? Entonces, tengo el 1,1, el 2,2. Aquí, 2,2. Si meto el 0, está a 0, ¿cierto? Si meto el menos 3... ¿a qué distancia está el menos 3? A 3 unidades. Acá está el menos 3. ¿Cierto? Si meto el 4, si meto el menos 2, ya estaría a 2. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Es decir, lo que tú tienes acá no es más que, en este dibujo, lo que tú tienes acá es la representación de esta tabla. ¿Ya? Y estos son pares ordenados. O sea, tengo el 1, 1, tengo el 2, 2. Tengo el menos 3, 3. Si tú buscas esos puntos en un gráfico, te vas a dar cuenta que la forma que adopta es esa, que es la que tienes acá. Entonces, de hecho, acá hay una tabla, me acabo de dar cuenta. Entonces, acá hay unos conceptos que hablan de dominio y recorrido, y eso también es bueno que lo aclaremos. Dominio son los valores que puedes meter a la función. Imagínate que esto es una máquina o un auto al que tenéis que meterle benzina. Entonces, ¿qué benzina podéis meterle a esta función o a este auto? La que quieras, el número que quieras, porque no tenéis restricciones. Hay unos que tienen restricciones, hay unas funciones con restricciones, pero este caso no los tiene. Ustedes dirán, bueno, ¿cuáles tienen restricciones? Por ejemplo, lo voy a escribir acá, restricciones clásicas para las funciones.
A ver, vamos a mostrar una. Ya, esta. Ya. Yo acá al X no le puedo meter el número que quiera. Esto significa que el dominio no pueden ser todos los números reales porque yo no le puedo meter el número que quiera. Acá hay números que yo no puedo meter. Entonces hay una restricción en los números reales que dice que las raíces cuadradas en su subradical no admiten números negativos porque serían imaginarios. Entonces yo necesito que x más 2 sea mayor o igual a 0 porque puede ser 0, la raíz de 0 es 0. Y resolviendo esta inecuación, x me queda mayor o igual a menos 2. O sea, del menos 2 al infinito, eso sí me sirve tomado el menos 2 hasta el infinito positivo. Eso sí es benzina que yo puedo meter acá. O sea, puedo meter un menos 1, un 0, un 1 y decimales, en fin. Entonces el dominio es del menos 2 al infinito positivo. Acá es abierto, acá es cerrado. Otro caso de función que está totalmente restringida en su dominio. Se dan cuenta que no es todo lo real. En este caso no hay problema porque yo puedo meter el número que quiera. Raíces, potencias, fracciones, lo que quiera. Por ejemplo, y igual la logarítmica, monte tú, base 2 de x menos 3. Ya, los logaritmos tienen una restricción porque L elevado a L es igual a L, ¿cierto? Pero esta cosa de acá, el x menos 3, cambio, tiene que ser un número positivo. ¿Se acuerdan de las restricciones? De la base y el argumento, esto se llama argumento, esa es la base. Base y argumento tenían que ser mayores a 0, entonces eso tiene que ser mayor a 0, por lo tanto, x mayor a 3, pero acá no toma el 3, por lo tanto, el dominio de esta función va a ser del 3 al infinito, pero abierto y abierto, ¿sí? Y también la clásica función racional, y igual a x más 2, ponte tú x menos 4. Y te dicen dominio. Ya, dominio. No pueden ser todos los reales porque acá hay un número que tú no podéis meter, que es un 4, porque te quedaría 4 menos 4, te quedaría un 0 abajo y no puedes tener un 0 en el denominador. Por lo tanto, puedes meter todos los números que quieras excepto el 4, ¿sí? Entonces a eso me refiero con dominio. Ahora, hay una manera en los gráficos de calcular dominio recorrido súper rápido. Se los voy a mostrar con estos gráficos de acá. Dominio es esto, mira, para que vean que es todos los reales. Hay una cosa que se llama prueba de la verticalidad. La prueba de la verticalidad es para ver el dominio, que es hacer esto. Siempre lo toco, siempre toco a esa recta, siempre, ¿verdad? Por lo tanto es todos los reales. Pero recorrido es así. Prueba de la horizontalidad. Fíjense que acá no toco a la recta y empiezo a tocarla donde acá, en el 0. Del 0 al infinito. O sea, recorrido es solo los reales. Por eso ahí dice reales positivos con 0. En este caso, dominio, en esta escalerita que luego les digo cómo se arma, dominio es todos los reales porque siempre la toco. Pero recorrido, fíjense que en el menos 2, en el menos 1, en el 0, en el 1, solo los números enteros. Acá en la recta, dominio, siempre la toco. Recorrido también. Dominio y recorrido todos los reales. ¿Sí? Ya. Vayamos ahora a función parte entera. Bien. Función parte entera. Esta. La función parte entera se escribe así. F de x igual ta. ¿Ya? Y igual con los brackets. A ver, se supone que cada número, no les voy a leer esto porque está como en japonés, se lo digo en chileno. Cuando tú metes un número a esta función, el valor asignado va a ser, o sea, el que va a aparecer en i, el número equivalente al entero anterior a él. A ver, veámoslo con la tablita de doble entrada, que es más fácil. Mira, ponte tú, metes un 1,7. Tienes que asociarle el entero anterior. ¿Qué número entero es anterior a 1,7? El 1. Porque cuando tenéis recta numérica, se supone así. Si tenía acá el 1 y acá tenía el 2 y el 1,7 está ahí. El entero anterior, que es el de la izquierda, sería ese. A eso me refiero con el concepto. Si metí un 1,9 también es 1. Si metí un 0,7, el entero anterior es el 0. Pero miren los negativos. Metí un menos 1,2 y alguien diría el menos 1. No, menos 2. ¿Por qué? Porque si tú tienes un 0, un menos 1 y tenés un menos 2, y acá tenía el menos 1,2 que estaría acá, menos 1,2, el entero anterior, que es el que está para allá, es ese. ¿Sí? Ya, ahora, ¿por qué tiene forma de escalera? Les voy a hacer un dibujo acá. Logren. Ya, ojalá salga bonito esto.
Ya, función parte entera. Ya. Y yo había tabulado, ¿cierto? Pero mira, muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Si meto un 1,1, un 1,3, un 1,7, un 1,9, un 2, un 2,2, un 2,3, miren. El 1,1 me da 1, el 1,3 también, el 1,7, el 1,9, pero el 2 me da 2. No me puede dar 1 porque el entero anterior al 2 es el mismo 2. Del 2,2 el 2, del 2,3 el 2. Ya, acá tengo el 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Cambiamos de lápiz. Todos los valores que están entre el 1 y el 2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, así, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, bla, 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 todos caen al 1, ¿cierto? Entonces acá el 1 cae al 1, pero eso es pelotita negra porque lo incluyo, pero el 2 no, así que ahí es pelota blanca. Pero entre el 2 y el 3, o sea, el 2,2 y el 2,3, que sería aquí y acá, y el mismo 2 que cae al 2 del i, y hasta el 3, sin contarlo, caen al 2, porque el 3 cae al 3 y hasta antes del 4, ¿sí? Fíjense que es una escalera con pelotita negra a la izquierda. O sea, bueno, entre el 0 y el 1 acá también todos caen al 0, pero el 1 no, porque el 1, pelota blanca, cae al 1. El 0 en cambio cae al 0. Entre el 0 y el 1 todos caen, entre el 0 y el menos 1, todos caen al menos 1, ¿cierto? Porque es el entero anterior, ¿sí? Y así se va organizando ese gráfico. Fíjense por favor que dominio, recorrido, como les mostré hace un rato, dominios son, prueba de la verticalidad, lo toco siempre, ¿cierto? A la escalera, todos los reales. Puedo meter el número, eso significa que puedo meter el número que quiera acá. Eso es dominio. Y recorrido son los números que aparecen después de que yo metí números. ¿Qué números aparecen? Solo, fíjate, números enteros. El recorrido es solo los enteros. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque toco, llego al prueba de la horizontalidad. Menos 1, al 0, el 1, el 2, el 3. ¿Sí? Vuelvo a los dibujos y voy a la función lineal o función afín. Bueno, la función lineal, función afín, nosotros la hemos visto antes en unos ejercicios que tengo en el canal que sería bueno que miraran. De hecho, le recomiendo a Gustavito Franco, que trabaja conmigo, que les mande la dirección para que lo pinchen. Les voy a mostrar esto en otro papel. Cachen esto. ¿Qué tiene distinto ambos? Tienen distinto lo siguiente. Este es GI, este es GX, este es GI, este es GX. Ya, la forma I igual MX más N. Ese es pendiente y este es coeficiente de posición, ¿cierto? Ya. Esta gráfica, esta recta, es ascendente, por lo tanto su pendiente es positiva, pero corta en el 0, por lo tanto la forma que tiene es I igual MX. Esa es la forma. En cambio esta corta al eje Y en un punto N y este sí tendría la forma I igual MX más N. ¿Sí? A esta función se le llama función lineal y a esta se le llama función afín. O sea, la lineal es la que donde el n es igual a 0 y la afín, el n es distinto de 0. Estas son rectas, ambos dominios y recorridos son todos los reales. ¿Por qué? Porque yo acá hago la prueba de la verticalidad, todos los reales, dominio, recorrido, lo mismo. Siempre se hace eso en un gráfico. Estamos, y hay un par especiales que son estas. Tienes una así y tienes una así. Una paralela al eje X y otra paralela al eje Y. ¿Ya? Esta de acá, que el M vale 0 y el N es mayor a 0. ¿Ya? En este caso, porque puede ser también menor a 0 y pasar por acá. Este es el N. ¿Sí? Y acá, en este caso, no se trata de una función, ya que un valor de X tendría más de una imagen. Recuerden que en una función yo tengo una relación donde cada elemento de X está relacionado con un elemento de Y, pero cada elemento del dominio debe tener una sola asociación en el recorrido. O sea, cada elemento, cada imagen se le llama a los elementos del dominio. Miren, habíamos visto esto, ¿cierto? Esto se llama dominio.
esos elementos. Estos de acá en rojo se llaman recorrido, ¿verdad? Ya, ese elemento, ese por sí solo, o ese, son números decimales, ¿ah? A eso se les llama preimagen. Y ese que está asociado con él se llama imagen. ¿Estamos? Miren, lo que quiero mostrar respecto a estas funciones y al concepto de imagen, preimagen, dominio recorrido es aclararles para que cuando les hagan preguntas de inyectividad, biyectividad, epiyectividad, imagen, preimagen y todo eso lo tengan claro. Vamos a inventar acá una recta. Si yo hago x, y meto números 1, 2, menos 3, menos 2, eso es lo mismo que preguntar f de 1, f de 2, f de menos 3, f de menos 2. Bien, si meto el 1 acá, 5 por 1, 5 más 8, 13. 1,13 es punto. Si meto el 2, 2 por 5, 10 más 8, 18. 2,18. Si meto el menos 3, 5 por menos 3, menos 15 más 8, menos 7. Menos 3, menos 7. Bueno, y ahí se hago el gráfico. Si eso lo quieren, bueno, f de 1 es 13, f de 2 es 18 y así, menos 7, en fin. Ya, si yo hago el gráfico de esto, sé que pasa por el 8, acá está el 8, y la pendiente es positiva, ¿cierto? Ahí está la pendiente, entonces sería una cosa así, ¿verdad? Este vamos a suponer que ese es el 8. Entonces me faltaría ese corte. Yo en unos videos anteriores de recta les había dicho, para encontrar los cortes de una función en general sobre el eje X, tienes que meter el 0 a la letra contraria. Repito, para encontrar los cortes en los ejes, metes el 0 en la letra contraria. Como este es un corte en el eje X, metes el 0 a la Y. Si meto un 0 acá, esa cosa te queda así. 0 es igual a 5x más 8, por lo tanto el 8 para allá, menos 8, 5x, x es igual a menos 8 quintos. Este es menos 8 quintos. ¿Sí? Y de hecho la pendiente es S dividido en este. Mira, 8 dividido en 8 quintos son valores absolutos, ¿eh? Y es positivo porque aumenta, no vayan a poner menos 8 quintos, son distancias. Eso es 8 por 5 octavos. Si simplifico, ahí está la pendiente, ese mismo 5, ahí está. Ya, ¿por qué veo todo esto? Porque cuando metí estos números, bueno, el menos 2 acá menos 10 y sería menos 2, ya. Fíjense por favor ahora en esta tabla, cambio color al rojo. Estos de acá son dominio. Que de hecho en una recta puedo meter los números que quiera. Estos son recorridos, ¿cierto? Ya, el 1 por sí solo, eso se llama preimagen. Se llaman preimágenes a esos elementos, a los elementos del dominio. Son preimagen. El número que tú metas a la función es preimagen. Y los que salen se llaman imágenes. O sea, la imagen del 13,1, del 18,2, del menos 7, menos 3. ¿Sí? Claro el concepto de dominio, recorrido, imagen, preimagen, ¿verdad? Volvamos a el texto. Yo estaba acá. ¿Te acuerdan que le hablé de estos dos gráficos? Donde esta función es la función lineal y esta es la lineal afín. ¿Se acuerdan que se los dije? O afín, propiamente tal. Y también les dije que estas eran las especiales. Esta es función y esta no. Esta sí tiene pendiente igual a 0, el m, y el n es mayor. En este caso el n es mayor a 0, podría ser menor. Y esta de acá no es función porque hay un requisito. Ojo con eso. El requisito esencial de la función es que para cada elemento del dominio debe haber un solo elemento en el recorrido. Ya. Veamos por qué. Esto es muy simple. Típico que cuando tú tenías esto así, cuando tú tenías 1, 1, 2, 3. El 1, 4, 7, 5, 2. Fíjense que acá el 1 tiene, estas son imágenes, esas son preimágenes. Si yo lo hago en un diagrama sagital, 1, 2, 3, este es el X y este es el Y, tengo 4, 7, 5 y 2. El 1 llega acá, el 1 llega acá, el 2 llega acá y el 3 llega acá y te dicen, no, eso no es función. Y uno dice, ¿por qué? Porque cada elemento de X debe tener uno solo en Y. Ya, pero ¿y por qué? Se llama sagital por sagita. Sagita significa flecha. ¿Sí? Por esto.
Porque las funciones, ¿de dónde vienen? Las funciones vienen de expresiones algebraicas y son igualdades donde tú tienes vinculadas variables dependientes e independientes, la x y la y, ¿verdad? Entonces cualquier función que yo escriba, ponte tú 2x más 4, y yo hago tabla, si yo meto un número acá, ponte tú 4, meto el 4, 4 por 2, 8, y 8 más 4, 12. Meto el 1, 2 por 1, 2, más 4 es 6. Meto el 2, 2 por 2, 4, más 4, 8, ya. Y ahora vuelvo a meter el 4 porque soy picado a choro. Si meto el 4 acá, pero antes de meter el 4 digo, voy a ir al baño, vuelvo, listo, voy a meter el 4. 4 por 2, 8, y 8 más 4, ¿cuánto es? Me va a volver a dar 12. Fíjense que me va a dar la misma imagen, no me puede dar un número distinto. Fíjense que acá y acá me dio un número distinto, por lo tanto, por eso que existe la obligación de que, como se trata de funciones y las funciones son igualdad, donde tengo x e y las variables tienen una relación de dependencia, cada elemento que yo meta en la función no me puede dar dos valores posibles. ¿Estamos? Por eso la restricción. Y acá, si este fuera un 5, es como que esa función fuera así, pues y x, y el x es siempre 5, ¿cierto? Y me da el 5 con 1, con 2, con 3, con 4, no funciona eso. ¿Se entiende? Sigo. Veamos el caso de la función cuadrática. A ver, la función cuadrática dice, una función cuadrática es del tipo y igual a x cuadrado más bx más 6, su gráfico es una parábola. Las parábolas recuerden que pueden ir para arriba o para abajo, cuando se abren, arriba o abajo, y eso depende del a, del coeficiente numérico del número que acompaña, me refiero al x cuadrado. Bueno, eso es para analizar la concavidad. Es decir, si yo tengo 3x cuadrado más 5x menos 1, yo ya sé que esta abre para arriba, ese número. A ese número me refiero con el a. ¿Ya? Ojo, porque también ese número sirve para algo. Y ese número acá lo que indica es el corte en el eje y, que es lo que me dice acá. O sea, tenemos dos análisis ahora. Si yo tengo una función y tiene un 3, va para arriba, y el menos 1 corta en el menos 1. Por ejemplo, esta va para arriba, y si es el menos 1, ya sabemos que podría tomar una forma así, o podría tomar una forma así, ¿verdad? Entonces necesitamos saber si está a la izquierda o a la derecha del eje, ¿verdad? Y eso también se puede saber, se los voy a contar muy luego. Dice, miren esto, ¿cómo se calculan los cortes en el eje X? Ojo, el corte en el eje Y de todas las malditas funciones se calcula poniendo o calculando 0 al y, a la letra contraria. Y el corte en x, 0 a la y. Y buscando el valor. O sea, acá, si yo quisiera saber el corte en el y, le meto un 0 al x, 0, 0 y me queda menos 1. Por eso se corta acá. Pero me faltarían los cortes en el eje x, ¿cierto? Y en ese caso meto un 0 allá. Voy a escribir acá un ejemplo que nos dé números bonitos, ¿ya? Por ejemplo, miren esa función. X cuadrado, a ver, menos 5x más 6. ¿Qué sabemos de esta función? Que es para arriba. Ahí está. Es para arriba porque hay un 1. Corta en el 6. Aquí está el 6. Y ahora necesito saber dónde corta el eje X. Y para encontrar los cortes en el eje X, meto dónde el 0 al y. Si meto un 0 acá, me queda 0 es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Factorizas. Dos números que multiplicados me den más 6, sumado menos 5, el menos 2 menos 3. Como esto es igual a 0, el x acá es 2 y el x acá es 3. Los cortes son el 2 y el 3. Y ahí está mi linda función. ¿Se cacha? Y esta cosa acá al medio es el eje de simetría, ¿se acuerdan? Y este de acá se llama mínimo, que es lo que les voy a contar luego. ¿Ya? Pero esto es lo que hay en esta parte. Repito, la concavidad se ve en ese número, en el A, en ese. Y el C me sirve para saber dónde corta el eje Y. Y los X metiendo el 0 al Y. Porque los cortes en los ejes se calculan metiendo el 0 a la letra contraria. ¿Estamos? Bueno, como vimos, los cortes en el eje Y es metiendo el 0 al X. Corte en el eje X metiendo el 0 al Y. Miren lo que dice acá. Los puntos del eje X tienen ordenada 0. ¿Viste? El 0 al Y. Ah, ojo. El X es abscisa. Este es abscisa. Y la Y se llama ordenada. Esta es la Y. Esa es la ordenada, ¿ya? Y cuando son tres dimensiones, cuando es x, y, z, L es abscisa, ordenada, y él se llama cota, altura. ¿Por qué? Porque se supone que es como una esquina, ¿cierto? Este es x, este es y, y este es z. ¿Estamos?
Ya, dice, los puntos del eje X tienen ordenada 0, por lo tanto, para determinar dónde la gráfica de la función intercepta al eje X, reemplazamos en la función y por 0, que es lo que yo les decía. Con lo que se obtiene la ecuación de segundo grado, tanto, pero tal, como vimos en el capítulo 3, las soluciones de esta ecuación dependen del valor del discriminante. Cuando les habla del capítulo 3, este libro se refiere a la siguiente situación. Se los voy a graficar acá o se los voy a detallar acá. Hay una cuestión en las ecuaciones de segundo grado que es el discriminante. Y el discriminante se usa en varias partes de matemática, pero discriminante. Lo voy a escribir dos veces. ¿Por qué? Porque hay una utilidad del discriminante en la ecuación de segundo grado y en la función de segundo grado. Son cosas parecidas, pero no es lo mismo porque las funciones son dibujos, ¿ya? Y las ecuaciones son igualdades. Bueno, cuando tú tienes una ecuación de segundo grado, el discriminante se calcula b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Y acá también. El discriminante me dice cosas. Discriminar significa diferenciar. Entonces, el discriminante en una ecuación de segundo grado puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0, puede ser menor a 0, y eso significa cosas. Y en la función de segundo grado puede ser mayor a 0, puede ser igual a 0, puede ser menor a 0. Ya. Cuando el discriminante en una ecuación de segundo grado es mayor a 0, tiene dos soluciones que son números reales y diferentes. Voy a dar un ejemplo de 1. Este es 1. Miren. Por ejemplo, se tiene la ecuación x cuadrado menos 7x más 12 igual 0. Esa ecuación, si yo te preguntara qué tipo de soluciones tiene, yo tendría que mirar y calcular discriminante, porque estas son el tipo de soluciones. Estas son dos soluciones que son reales, iguales, y estas son dos, cuando el discriminante es menor a 0, dos soluciones que son números complejos conjugados. ¿Ya? Entonces, vamos del caso 1 acá. Cuando son dos soluciones reales distintas, por ejemplo, el discriminante acá sería b cuadrado menos 4ac. Listo, calculemos eso. B cuadrado sería 49 menos 4 por a, que es 1, porque ese es 1, y por 12. Esto es 48. 49 menos 48 es igual a 1. O sea, el discriminante vale 1, por lo tanto, el discriminante es mayor a 0. Y cuando es mayor a 0, las soluciones son reales distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ecuación x cuadrado menos 7x más 12, dado que el discriminante es mayor a 0, las soluciones son dos números reales diferentes. De hecho, ¿cómo puedo hacer las soluciones de esa ecuación? Factorízalo. X igual 0. Dos números que multiplicamos en 12 y sumamos menos 7, menos 4, menos 3. Serían el 4 y el 3 las soluciones, dado que el discriminante fue mayor a 0. ¿Estamos? Para que sean reales iguales, el discriminante tiene que ser 0. Y, por ejemplo, se da mucho eso, o se da siempre cuando son cuadrados perfectos. Porque si tú tienes esto, más 4 igual 0. Fíjate, por favor, que las soluciones de este es x menos 2, igual 0 sería el 2 y el 2, ¿cierto? Mira, calcula el discriminante. B cuadrado sería 16 menos 4 por 1 y por 4. Ese es 16, 16 menos 16 es 0. Si el discriminante igual a 0, las soluciones son reales, números reales, iguales, dice ahí. Números reales iguales, ahí están. Y para que se tengan soluciones complejas conjugadas significa que tengan la forma A más menos BI, ¿cierto? O sea, si una solución, ponte tú, es 2 menos 5i, la otra necesariamente tiene que ser 2 más 5i, no puede ser 8, como dije en otro video de números complejos. Y esta pasa cuando yo tiro la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a, y dentro de la raíz me quedan números negativos. Como resultado del subradical no puedo sacar la raíz y tengo un imaginario con un número real. Bueno, eso pasa con las ecuaciones y a eso se refería el capítulo, el análisis del discriminante. Lo que pasa es que en las funciones el discriminante también se usa para determinar la cantidad de cortes que tiene la gráfica sobre el eje X. Porque cuando el discriminante es mayor a 0, corta dos veces la parábola al eje X. O sea, hace eso, tac, tac, dos acá o a este lado o así, ¿cierto? Cuando es 0, corta una sola vez, que podría estar así o así. Ya, acá este es un corte. Y cuando el discriminante de tu función cuadrática te da menor a 0, significa que la parábola
Se devuelve antes, va a ser así. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, entonces, vuelvo al texto anterior para que lo vean en un gráfico más ordenado. Miren esto. Come galleta, aprovecha que mete el ruido, bueno. Bien, estábamos viendo el discriminante, ¿cierto? El discriminante era b cuadrado menos 4ac. ¿Y dónde se encuentra eso? Bueno, y tiene eso se escribe con un delta aquí. Acuérdense del Bhaskara, de la formulita esa, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. El discriminante es esto, el subradical, lo que está debajo de la raíz, eso es discriminante. Bueno, dice, por lo tanto tenemos las siguientes posibilidades para la intersección con el eje X. ¿Se acuerdan que yo les decía que el X se obtiene metiendo el 0 al Y? Dice, si el discriminante es mayor a 0, la parábola va a cortar al eje X en 2 puntos. O sea, va a ser secante. Si es igual a 0, la parábola va a cortar en un punto y es tangente, y si no, no lo corta. Dice que si relacionamos con cavidad, o sea, si abre para arriba o para abajo, o sea, boca feliz o boca triste, y también queremos ver si corta o no corta, tenemos estas situaciones. Miren, discriminante mayor a 0 y A mayor a 0 significa que en el X lo corta 2 veces y se ríe. Fíjense que acá la concavidad va siempre para arriba porque el A mayor a 0. Todas estas están riéndose y todas estas están tristes porque es para abajo. Recuerden que si A es mayor a 0 va para arriba, ¿cierto? Y si el A es menor a 0 va para abajo, ¿cierto? Pero ahora, respecto a el discriminante, que es esto, el discriminante implicaba que no lo cortara, que cortara 2 veces o cortar una sola vez, y eso es lo que decía acá. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, la concavidad, que es el A, es un número negativo, y ahí está. Y el disco, como toca en un solo punto el eje X, el discriminante es 0. Acá, la concavidad, o sea, está triste porque el A es menor a 0, pero el discriminante es menor a 0 porque no corta el eje X, ¿sí? Ya, veamos el vértice. Vuelvo con otra hojita, pero vamos a ver este problema. Dice, el vértice de la parábola tiene como abscisa a x igual a menos b partido por 2a. Se refiere a esto. Esa cosa de ahí es vértice. El vértice que tienes ahí es menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. Eso es lo que les quiero explicar. Ya, el vértice es eso. Esto tienes el gráfico y haces así, tac, tac. Ese es el vértice, ¿cierto? Es un x, y. Este es el x y este es el y. Estamos acá, en ese valor. ¿Sí? Ya. A ver, hagamos un análisis. Dice, puede verse fácilmente en el caso de que el discriminante sea mayor a 0, como se observa en la gráfica adjunta por razones de simetría de la parábola, la abscisa del vértice corresponde al promedio de las soluciones, bla, bla, bla. Les voy a explicar. Miren esto. Supongamos, por favor, que tienen la siguiente situación. Te dicen, búsqueme el vértice, grafíqueme y hágame todo con esta función de acá. Ya voy a usar una que usé hace un rato. Era algo así como menos 5, si no me equivoco. Más otra. Creo que era esa. Bueno, me dicen, haga todo. Grafique, vértice. Vamos a hacer gráfico. Vértice. Eje de simetría. Si tiene mínimo o máximo. Todo eso les voy a mostrar. Ya, a ver, vamos con el gráfico. Primero, ¿cómo se procede? Corta, ese es corta en Y. Ahí está el 6. Listo. Concavidad va para arriba, se ríe. Podría ser para allá o para allá. Ahora, el corte en X, ¿cómo se calcula? Metiendo el 0 al Y. ¿Cierto? Entonces, métele un 0 acá. Entonces me va a quedar 0 es igual a x cuadrado menos 5x más 6. Y si esto lo factorizo o le tiro fórmula, me queda el menos 3 y el menos 2, porque menos 3 por menos 2 es 6 y ese con ese es 5. Bueno, significa que x menos 3 vale 0 o x menos 2 vale 0. Y si eso es así, x vale 3, x1 y el x2 vale 2. Entonces, pasa por el 2 por el 3, sí, este es el mismo ejercicio. Ya. O sea, hace así la parábola. Pasa en el 2, está mano alzada, ténganme paciencia. Listo. El vértice es esto. Ahí está el gráfico, listo. Voy al vértice. El vértice es eso. Y el vértice es tac, tac, esto, ta, 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 ta,
Ese es el vértice, o sea, es este número, coma, ese número. El vértice es un X, y. Si tú te das cuenta acá, el vértice lo puedes encontrar al tiro, porque si pasa por acá y por acá, y eso se llama eje de simetría, esto, eje de simetría. El eje de simetría es menos b partido por 2a. Bueno, y lo puedes encontrar muy fácilmente cuando tenéis dos cortes. ¿Por qué? Porque, mira, hagamos menos b partido por 2a para que lo conozcamos por fórmula. Menos b sería 5 y partido por 2a, 2 partido por 2 por 1, 2, sería 5 medios. Y de hecho es lo mismo que hacer x1 más x2 partido por 2. Fíjate, porque s más s, 2 más 3, sacar el promedio partido por 2 es 5 medios. O sea, este de acá, en el vértice, el x es 5 medios, coma, me faltaría el otro. Bueno, estos son puntos, ¿cierto? O sea, cuando yo meto el 5 medios me tiene que dar un número acá, ¿cierto? Por eso que acá tú pones función de 5 medios, que significa qué número me arroja el i cuando le meto un 5 medios. Entonces me queda b 5 medios en x, coma, y ahora métele un 5 medios a ese x y a ese x. O sea, me va a quedar para el f de 5 medios y sacar el valor de la i, que en este caso se llama mínimo porque es el punto más bajo. Cuando la parábola es así, eso se llama máximo, ¿sí? Y cuando es así, el más hondo, y esto se llama mínimo. ¿Estamos? Y el mínimo es el i, este es el vértice, este es el mínimo o máximo. En este caso va a ser mínimo y ese x se llama eje de simetría. ¿Estamos? O sea, el eje de simetría es un x igual a algo y el mínimo máximo es un y igual a algo. Entonces, metiendo el 5 medios acá, yo sé con quién está aparejado porque estos son puntos, po. Este acá es un 3,0, ¿cierto? O sea, le meto el 3 y me da un 0. Acá, este es un 2,0, esto es un 0,6. Meto un 0, me da un 6, o meto un 6 al y me da un 0 en x. ¿Se cacha? Entonces, para encontrar este de acá, que es el mínimo, si meto el 5 medios acá, me queda y es igual a 5 medios al cuadrado, menos 5 por 5 medios, más 6. Recuerden que ese es 5 medios, eso va a ser 5 medios, eso reemplaza acá. Y es igual a 25 cuartos menos 25 medios más 6. Y es igual, sumamos, restamos, amplificamos, sería 4, 2, 3, menos un cuarto. Ya ustedes dirán, ¿y cómo tan rápido? Fácil, ¿por qué? Miren los denominadores acá. Fíjense por favor en algo. Si yo tengo 25 cuartos menos 25 medios más 6 y yo necesito denominador 4, este sería 24 cuartos, ¿cierto? Mira, 24, 4 ¿por qué? 24 partido por 4 es 6. Y este por 2 por 2 me quedaría 4, 4 abajo y arriba me queda 25, ese de acá es 50 y más 24. 25 más 24 es 49, 49 menos 50 es menos 1, por eso lo saqué tan rápido, esto es menos un cuarto. O sea, el vértice es ese, ¿qué número? Es 5 medios, coma, menos un cuarto. Este es vértice. Ese de acá, x es igual a 5 medios, y este y igual menos un cuarto. Ese de ahí se llama eje de simetría, y ese de acá se llama, en este caso, mínimo, porque cuando el a es positivo tiene mínimo y cuando el a es negativo tiene máximo. ¿Estamos? Ya, ¿cacharon? Bacán. Bien, ¿qué muestra esto? Que es más algebraico, dice, cuando tú tenés una parábola que corta dos veces, tenés el x1 y el x2, ¿cierto? Bueno, el x1 y el x2, si es que tú los reemplazas en la fórmula, ¿te acuerdas que todo esto viene de la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a? ¿Sí? Ya, el x1, x2, esto es solo para los que que les guste matemática, es solo para mostrarles la fórmula. El x1 sería menos b más la raíz del discriminante partido por 2a, y el otro sería menos b menos la raíz del discriminante partido por 2a, ¿cierto? Ya fíjate que están acá. El del medio es x1 más x2 partido por 2. Si yo reemplazo s más s partido por 2, me da la coordenada del eje de simetría, del menos b partido por 2a, esa. Menos b partido por 2a. O sea, si tú así, menos b más raíz de discriminante partido por 2a, más esta, menos b menos raíz de discriminante partido por 2a, y todo partido por 2, y desarrollas esto, te va a dar eso. ¿Ya?
Ya dice, y si se quiere obtener una fórmula para la ordenada, porque una manera es tener el número acá, y si quería el de acá, metí ese número al X y lo tení, y otra fórmula es, como tener el menos b partido por 2a, lo metes a la fórmula cuadrática. ¿Se acuerdan que la fórmula es y es igual a x cuadrado más bx más c? Como el x tú ya sabes que va a ser menos b partido por 2a, metí ese número acá, o esa expresión acá y acá, y te va a dar esta expresión que es menos discriminante partido por 4a. Por eso que el vértice, ¿se acuerdan que yo se los hice numérico en la otra? Miren, en esta, cuando les dije que el vértice era, obtengo eje de simetría con menos b partido por 2a, que era ese, y después metí el número y lo hice acá, para obtener el mínimo máximo. Ya, pues, cuando tú tienes esto, que tienes acá, también lo puedes encontrar con la siguiente fórmula. El vértice, de acuerdo a la página que estamos viendo, me dice que es menos b partido por 2a, menos discriminante partido por 4a, ¿cierto? Vamos a demostrarlo. Ahora lo vamos a hacer sin calcular, sino que solo mirando esto. Menos b partido por 2a sería menos 5, 5. Y 2 por 1, 2, que es 2a, coma. Ya tengo el x, que es ese. Menos discriminante partido por 4a. Primero saquemos el discriminante de esto. El discriminante de eso sería menos b, que es 5. No, es b cuadrado, perdón. Discriminante b cuadrado, 25, menos 4 por a y por c, ¿cierto? Y esto es discriminante 25 menos 24 es 1. Ya, y dice que es menos discriminante, o sea, sería menos 1 partido por 4a. El a vale 1, 4 por 1, 4, y ahí lo saqué con pura fórmula, que es el mismo valor que obtuve numéricamente, ¿sí? Ya, sigamos. Bien, veamos dos ejemplos. Dice, ¿cuál es el gráfico que mejor representa la función y igual a x cuadrado menos 6x más 8? Dice, solución, las características principales de esta función cuadrática, ¿cuáles son? Cóncava hacia arriba porque el a es mayor a 0, o sea, ya sabemos que es así. Dice, la intersección con el eje y, ojo, es el 8, ahí está. Ya, pero no sabemos si es para allá, porque no sabemos si es así o si es así. ¿Y cómo se puede saber eso? Si calculamos el eje de simetría, ese. Y el eje de simetría, cuando tú tenías una función, ese, ¿cómo lo podéis saber? Ese es un menos b partido por 2a, y eso es lo que vamos a calcular. Y entiendo que eso hicieron, porque además cacharon que el vértice, viste que tú tenías acá y igual x2 menos 6x más 8. Este vértice va a estar alimentado por esos dos cortes en el eje y. Digo alimentado porque se puede sacar con esa fórmula vinculada al x1 y el x2, porque si tú calculáis discriminante, que es b cuadrado, que es 36, menos 4 por 1 y por 8, que es 32, el discriminante es 4, que es mayor a 0, que es lo que me dice acá. Así que hay dos cortes. Y si corta dos veces, va a tener esa forma, a eso me refiero. Entonces vamos a ubicar el eje de simetría, que es menos b partido por 2a. Y menos b partido por 2a acá, ¿cuál sería? El a vale 1, el b vale menos 6 y el c vale 8. Entonces, menos b partido por 2a sería, menos b sería 6 partido por 2 es 3. Entonces este de acá es un 3. Y ahí está el 3. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa coordenada de acá, del eje, y que es el mínimo, metiendo el 3, haciendo un f de 3 para obtenerlo? Y si meto el 3 acá, me queda ahí, es igual a 3 por 3, 9, menos 6 por 3, 18 más 8. ¿Y eso cuánto es? Menos 1, ¿cierto? Porque este es 17. Por lo tanto, 3, menos 1 es el vértice. Ese es eje de simetría y ese de acá es el mínimo. ¿Por qué? Porque cuando es así tiene mínimo y cuando es así la parábola tiene máximo. ¿Estamos? Acá, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una cuadrática cuya gráfica es la siguiente? Y te dan esa gráfica. Primero, sabemos que el x es positivo porque se ríe y son todas positivas. 2, corten el menos 1, así que se eliminó esa porque cortaban el más 1. 3, miren, conozco menos b partido por 2a, que es el eje de simetría ese, que es el menos 1. Ya, esto voy a multiplicar cruzado, menos b es igual a menos 2a por menos 1, b vale 2a, donde tengo que b es el doble de a. Ojo, acá no es el doble porque es menos, hay un menos, puede ser esa,
porque ahí es un 2 y un 1, acá es 4 negativo, 4 positivo, listo, es el B. Y no hay para qué hacer tanto análisis. ¿Sí? Sigamos. Bien, vamos a ver ahora función potencia. Hay una función potencia, o conocida como función potencia, vinculada a los exponentes. Acá vamos a ver la vinculada a exponentes pares, x2, x4, x6, en fin. Y la de exponente impar, que sería y igual a x3, y igual a x5, y igual a x7. ¿Ya? Entonces dice que en el caso de la par, cuando son x elevadas a 2, a 4, a 8, lo que hacen con la función es ir adelgazándola. Fíjense en este dibujo. Lo que te dicen es esto. No es que la vas adelgazando tú, sino que matemáticamente el fenómeno que ocurre es ese. Se refiere a esto. Si la x2 tiene esa forma, la x4 va a tener esta forma. Se va adelgazando. La x6, esa forma. ¿Estamos? La x8 y así. A eso se refiere esta parte de los exponentes pares. Dice, hemos visto que la función y igual a x elevado a 2 tiene como gráfico una parábola. Si el exponente par aumenta, tenemos la siguiente situación. Observa que a medida que el exponente par va creciendo, la curva se cierra para todas las funciones potencias pares. Ojo. ¿Por qué? Porque de hecho el énfasis acá era para todas las funciones pares pasa que dominio recorrido es esto, pero también para todas las funciones pares pasa esto, que es lo que les estoy diciendo. El dominio, o sea, los números que voy a poder meter acá, es el que quiera, aquí el que quiera, el que quiera. Por eso que el dominio son todos los reales. Pero el recorrido en todos los casos siempre me va a dar del 0 para arriba. Por eso que dice que son reales positivos con 0. En las impares, la i, x3... es la famosa serpiente esta. Si es en la x3, si el exponente va creciendo, también se va cerrando, pero manteniendo la forma. x5, x7. ¿Estamos? ¿Sí? Y eso es lo que dice acá. Ojo, dominio y recorrido tampoco van a variar, porque dominio yo puedo meter el número que quiera, y recorrido, de hecho, si tú tenías esa forma de serpiente, así, pasando por el 0, dominio... todos los reales, porque esto se va abriendo, ¿ah? Y recorrido también. Y aunque se adelgace mucho así, si se va siempre abriendo y se adelgaza así, también esto se supone que va abriendo, dominio recorrido va a ser todos los reales. ¿Estamos? O sea, en las pares se adelgaza, sigue la forma de parábola, y en las impares sigue la forma de serpiente o de hélice, pero también adelgazándose en la medida que aumentan estos valores. ¿Ya? Bien, nos vamos con algunos ejercicios de funciones para que practiquemos. No olvidar que falta la segunda parte, que es un poquitito más de materia de la que vimos ahora, donde voy a ver las reflexiones, donde voy a ver compuestas, voy a ver inversas, etc. Esta es la parte básica, ¿ya? Dice, si f de x es 3x cuadrado menos 2x, entonces, ¿cuánto es f de 1 más f de menos 1? Esto que tienes acá es lo mismo que y igual 3x cuadrado menos 2x. Entonces, f de 1 sería meter el 1 al x. Si meto el 1 acá, me queda 3 por 1, 3, menos 2 por 1, 2, y eso es igual a 1, ¿cierto? Y ahora, f de menos 1, que es este, es meter el menos 1 al x. 3 por menos 1 al cuadrado es 1, 3 por 1, 3, y menos 2 por menos 1 es más 2, este es 5. Y me dicen, súmelos, o sea, 1 más 5 igual 6. Estamos. Vamos, acá. Si f de x es igual a esto, a 1 menos x partido por 2 más x con x distinto de 2, de menos 2. ¿Por qué distinto de menos 2? Porque si fuera todos los reales, esto es como establecer un dominio. Acá me están diciendo, échale la bencina que quiera, pero en x no puede meter el menos 2 porque me daría 0 el denominador. Dice, ¿cuánto es f de un cuarto? F de un cuarto implica meter el un cuarto al x. O sea, esto me quedaría, eso es y, igual 1 menos, el x es un cuarto partido por 2 más un cuarto, ¿cierto? Entonces, acá 4 por 1, 4 menos 1, 3, 3 cuartos. 2 por 4, 8, más 1, 9, 9 cuartos. Fuera, fuera, 3 partido por 9 es un tercio y sería la alternativa B, listo. Bien, tenemos, si g de x es igual a elevado a x más x y g de 2 es 18, calcule a.
Primero, ¿qué tenemos acá? Una función. G de x es y, a elevado a x más x. Y por lo demás, g de 2 igual 18 significa que el punto 2,18 pertenece a esta función. Este es x y este es y. Vamos a reemplazar. Ese es 2, ese es 2 y ese es 18. O sea, este es 18 igual a cuadrado más 2. Resto 2 acá y acá. Este es 16 igual a cuadrado. Saco raíz. Ecuación cuadrática. Raíz de 16 más menos 4. A vale más menos 4. ¿Sí? Recordar que cuando tengo una ecuación es distinto que me pidan la raíz de algo. ¿Estamos? Porque acá, cuando saco raíz, es x2 bajo raíz igual a raíz de 16, ¿cierto? A ver, supongo que toda esta altura saben que esa expresión representa el valor absoluto del valor de x. O sea, cuando yo tacho s con s es valor absoluto, ¿cierto? Ya. Ahora, la raíz de 16, eso es 4 elevado a 2 y menos 4 elevado a 2, ¿cierto? Ya, si yo tacho s con s es valor absoluto de 4 y ese es valor absoluto de menos 4 y en ambos casos es 4, ¿cierto? Ya, entonces ese ya sé que es 4. Pero acá s con s es valor absoluto de x. Entonces acá me pregunto, ¿qué número está a una distancia de 4 unidades del 0, el 4 y el menos 4? Por eso que cuando tiene forma de ecuación, que era ese caso, ecuación cuadrática, son dos soluciones, pero si es solo la raíz de algo, o la raíz de 25, es solo la parte positiva. ¿Estamos? Por efecto de este desarrollo de acá. Bien, vamos a este. Si f de x es eso, o sea, este sí, es igual a 3x más 2, rayita. Calcule f de a más b menos f de a menos b. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacerlo más ordenadito, vamos a calcular f de a más b, vamos a calcular f de a menos b, y después vamos a restar los resultados. Al meter a más b al x, porque esto se mete al x, acá me queda 3 por a más b más 2. Al meter a menos b acá me queda 3 por a menos b más 2, ¿cierto? ¿Y esto qué quieren? Que lo reste. Vamos a restar. Y el restar me queda, perdón, 3 por esto es 3a más 3b más 2 menos, paréntesis, 3a menos 3b más 2, cierro, el menos distribuye y cambia signo fuera, el menos lo deja como más 3b y con ese me da 6b, el menos me deja menos 2 y se va con el 2, o sea, respuesta 6b. Este f de x vale a x, o sea, y vale a x. Y me preguntan cuánto es esto. Entonces vamos a calcular f de a más 2, vamos a calcular f de a, y ¿qué quieren? Al igual que arriba que reste, f de a más 2 sería, ahí meto la más 2 en x, a por a más 2. Y acá, f de a sería, al meter el a acá, a por a cuadrado. Y si resto, es esto menos eso, es f de a más 2 partido por f de a. O sea, eso que es a cuadrado más 2a menos a cuadrado. Y si va fuera, fuera, me da 2a, listo el ejercicio. Bien, otra. Aplicación de funciones. La figura corresponde a la gráfica de la función f de x igual a x más 4. O sea, y es igual a x más 4. O sea, esto es una recta, ¿verdad? O sea, ese corte es el 4, ya sabemos. Y acá tú tienes un punto que es el 3, algo. Este es el x, ¿cierto? Entonces, si tú metes el 3 a la función, acá te da 7. O sea, el de acá, sería un 7. Entonces, 3,7. Y acá, si metes el menos 1 a la función, menos 1, aquí, menos 1 más 4 es 3. O sea, ese de aquí es 3. ¿Sí? O sea, eso vale 7, este vale 3. Y la distancia de acá hasta acá es 4, ¿verdad? Porque una unidad más 3 es 4. Y me piden el área de los sombreados. Los sombreados son trapecios. Recuerden que los trapecios son triángulos descabezados con una paralela, ¿verdad? Es un triángulo. En este momento, Mr. Franco les va a poner un link de la clase de geometría donde hablo de los trapecios, que es geometría 2. ¿Y cómo se saca el área? Es 7a, b, esas son las bases y esa es la altura. Es a más b partido por 2 por la altura. Acá el trapecio, este sería el b y ese sería el a, porque las bases son las paralelas. O sea, sería 3 más 7, 10, partido por 2, porque se suman,
por, y la altura es esa, 4, ¿cierto? Entonces, L con L es 5 y 5 por 4 es 20. Marco, listo el ejercicio. Deja cerrar la puerta para que no se me metan hueones. Pues, please. Ya. Sea la función y igual a f de x, esta. Ojo, la función es esto, eso. O sea, lo que tienes ahí es esto. Tuc, tuc. Esa es la función, así. Y eso es ángulo 45. Lo que pasa es que si acá tenéis menos 2 y ahí tenéis un 2 y acá tenéis un 2 y estos ángulos son de 45, acá, significa, ojo, acá hay 90, ¿cierto? Y como esas distancias son iguales, ¿se ve eso? Y acá también, 2, 2. Y acá tengo 45 grados. Si tirara una altura y una altura, me quedaría 45, 90 y 45, lo que significa que esa también es igual a esa de nuevo. ¿Se entiende eso? Bien, acá dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? F de menos 1 es lo mismo que F de 1. Ya, F de 1 estaría, ahí está el 1, y F de 1 estaría acá. Tac, 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 ¿cierto? Ya, la importancia del ángulo 45, porque a mí me dan 45 grados acá, es que como acá hay 90 y esas dos distancias son iguales, porque un isósceles este es 45 y 45, ¿verdad? Si tú tomas esa medida y tiras una paralela al eje, acá tendrías 90 de nuevo, 45, así que este de ahí también es 45, lo que significa que esa altura, si eso es 1 en el cateto, ese cateto también es 1, porque te queda así. De 1 al 2 tengo 1, tengo 90, ahí tengo 45, 45, si eso es 1, eso también es 1. Por lo tanto, esa altura también es 1. Y en el menos 1 va a pasar lo mismo, porque si tengo el menos 1 acá y tiro una altura paralela al eje Y, así, bueno, voy a tener 90, 90, ¿cierto? Y para allá, ¿sí? Ya, pues, voy a tener la misma situación porque voy a tener 45, pues esas distancias son iguales. Así que si tengo 45 acá y 45 acá, al tirar esa altura, ese triángulo de acá, me queda así. Entre el menos 2 y el menos 1, ese es 1, ¿cierto? Y como son iguales, esa altura también tiene que ser 1. Así que ambas valen lo mismo y caen al 1. Lo mismo pasa con el F3 y el F1. Porque si este es el F1, había puesto menos 1, este es más 1. El menos 1 está por acá. Los dos van a caer al mismo. La importancia del ángulo. Si meto un 3 acá, y así hago así, como ahí tengo 45 y acá 90, si ese es 45 y ese es 90, ese ángulo de acá también es 45. O sea, tengo eso así. ¿Sí? Y ahí tengo 2, 3, esa distancia es 1 y acá tengo 45 grados. Si es 45, 90, este es 45, por lo tanto es isósceles. Si esa distancia es 1, esa también es 1. Así que f de 3 también cae al 1 y el f de 1 lo mismo. Así que son iguales. F de 0 dice que es lo mismo que f de 4. F de 0 vale 2, ¿cierto? El f de 0 en ese dibujo, porque recordar que el dibujo era así. Lo estoy haciendo con geometría porque me parece que es más gráfica la situación. Ya el f de 0, porque ese es el dibujo. Ahí en 0 vale 2, ¿cierto? Y ahí en 4, si tengo el 4 acá, esto sigue para allá, y yo hago eso, dado que acá hay 45 grados y hay 90, esa distancia es 2, por lo tanto eso también tiene que ser 2. Y como el f de 0 valía 2, el f de 4 también, así que es E. Siguiente. Bien, tal como el ejercicio anterior, ojo, esos puntos suspensivos son solo para decir que el valor que tienes acá, que no conoces, tiene imagen 2. Lo mismo acá, imagen 1, pero no sabía el número acá. Pero se puede saber a través de geometría. Por favor, fíjense en algo. Acá hay 90 grados. Miren este triángulo chico, ese. Esa distancia es 1 y ese es 1. Miren, van a tener esta situación ahí. Así. Ese es 1 y este es 1, ¿cierto? Y ahí tiene una paralela que es esa, para este triángulo. O sea, 1 es a 1, como la distancia del menos 1 para allá es 3, entonces hasta aquí es 3. Este es menos 3. ¿Por qué? Por el teorema de Tales. Si ese es 3, este tiene que ser 3. ¿Se acuerdan que el teorema de Tales era así? Es S es a S como S es a S. Si este es 1 y 1, significa que si ese es 3, este tiene que ser 3, porque tiene que estar en la razón. ¿Sí? Entonces para allá tenéis el menos 4, menos 5, menos 6. Es decir, g de menos 4, o sea, cuando metí el menos 4 en la función, mira, cuando metí el menos 3 me dio 2. Y cualquier número para allá me va a dar 2. Así que este es 2. Más g de 0 es ese punto. G de 0 vale menos 1, ¿cierto?
Y G de 4, acá hay que saber dónde está el 4, si está acá o está por acá, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Mira, ese triángulo, 1 y eso es 2, ¿cierto? Entonces tenemos eso así, 1, 2 y para allá. Y aprendamos en el teorema de Tales. Ese cateto es la mitad de ese, por lo tanto, si ese es 1 y ese es 2, si ese es 2, esto tiene que ser 4 hasta acá. Porque si la distancia del menos 1 al 0 es 1 y la distancia del 0 al 2 es 2, él es la mitad de él, por lo tanto ese es la mitad de este, o sea, este es el doble de todo eso. Y la distancia para ese triángulo, ese lo voy a rayar con lápiz rojo. Ese. Si esa distancia es 2, entonces esto tiene que ser 4, ¿cierto? Por lo tanto, de ahí hasta ahí hay 4, ese es un 4. ¿Sí? O sea, la imagen del 4 es 1. Y me están pidiendo la imagen acá del 4. Y si yo hago la operación menos 1 más 1, 0 más 2, 2, alternativa C. Vayamos a este. ¿Cuál es el vértice de la parábola? Los vértices de las parábolas tienen fórmulas independientes de donde toquen. Ese es el X, que es eje de simetría, y es menos B partido por 2A. Y este de acá se puede llamar mínimo o máximo. En este caso se llama mínimo. Y se calcula metiendo el menos B partido por 2A a la función. Entonces vamos a calcular primero el menos B partido por 2A para el vértice. Menos B sería 2 partido por 2A partido por menos 2. Y eso es menos 1. O sea, el vértice es menos 1, algo. O sea, el mínimo es meter el menos 1 al X. Al meter el menos 1 acá te queda ahí es igual a menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, menos 2. Y vale, eso es 1 con el menos 1. Menos 2 por menos 1 es más 2, menos 2, y eso es menos 1. Vértice, menos 1, menos 1. Él es eje de simetría y él es mínimo. ¿Estamos? Me preguntan vértice, menos 1, alternativa A. Bien, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde al gráfico de una función? Recordar que las funciones son expresiones equivalentes donde tengo dos variables, una dependiente y una independiente, pero hay un requisito previo y es que cada elemento de X tiene una sola imagen, y eso se puede ver a través de una prueba que se llama la prueba de la verticalidad, que es la misma que usas para el dominio, y es que cuando tú tienes un gráfico cualquiera, cuando tú una sinoidal, ahí tenés un gráfico, y queréis saber si es función o no, tú haces esto. Si solo lo tocas una vez, significa que es función. Es decir, si tú tuvieras un gráfico así y te dicen es función, mira, fíjate que ahí ese número, si fuera un menos 1, tiene imagen acá, y eso es imposible en una función. Entonces, si tú haces así, fíjate que acá lo toco siempre una vez. Este sí es función y me preguntan cuáles no lo son. Acá, ese sí es función. Acá lo toco una sola vez. Acá lo toco una sola vez. Acá lo toco dos veces. Esa no funciona. Bien. El gráfico de la figura corresponde a la función y igual 4x más 4 partido por 3. Ese gráfico. Bueno, se supone que acá hay 90 grados, porque si no, estamos muertos. Y me preguntan el perímetro del triángulo. Entonces, fácil. Ese punto de acá es un 2, algo, ¿verdad? Ese es un X y ese es un Y. Entonces, hagamos f de 2, o sea, metan el 2 al X. Acá, 4 por 2, 8. 8 más 4, 12. Y 12 partido por 3, 4. Esa distancia de ahí sería 4, porque hasta ahí es 4 y va desde el 0. Me faltaría ahora conocer esa distancia de acá. El punto S que marqué es el corte en X, ¿verdad? ¿Y cómo se calculan los cortes? Para obtener los cortes en estos ejes, en los ejes, se mete el 0 a la letra contraria. Entonces, si tú metes un 0 al I, acá tienes el corte en X. Metamos un 0, entonces te queda 0 igual 4x más 4 partido por 3. Amplifico por 3, 0 es igual a 4x más 4. X vale menos 4 partido por 4, menos 1. Este de ahí es menos 1 y la distancia entre el menos 1 y el 2 es 3. O sea, estoy teniendo un triángulo rectángulo. 4, este es 3. Trígono pitagórico, este es 5. Y me preguntan perímetro. Perímetro es eso más eso más eso. 5 más 4 es 9, más 3 es 12 centímetros. Marco B. El siguiente, el punto 1, menos 1 pertenece a la
parábola que tiene ecuación y igual a x cuadrado menos 2x. Y me preguntan, ¿cuánto vale a? Bueno, fácil, porque este es x y este es y. Mete el 1 al x. Si meto el 1 acá me da 1 por a, y este me daría menos 2 y el y vale menos 1. Entonces el a, si sumo 2 fuera y aparece acá, este sería 1. A vale 1. Listo. Con respecto a la función y igual x cuadrado menos 4x más 6, se puede afirmar que dice corta el eje x en 2 puntos, corta el eje y en 0,6, su vértice tiene abscisa menos 2. A ver, que corta el eje x en 2 puntos significa que el discriminante tiene que ser mayor a 0. Calculemos discriminante. Discriminante, recordar que es b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación, el a vale 1, el b vale menos 4 y el c vale 6. Si yo reemplazo, discriminante es 16 menos 4 por 1 y por 6. Eso es 16 menos 24. El discriminante me da negativo, así que este es falso. 2. Corta el eje y en 0,6 para ver los cortes en los ejes. Si es en eje y meto el 0 al x y si meto el 0 fuera me daría 6. Eso es correcto, porque el corte es el término libre. Su vértice tiene abscisa menos 2. Vértice es menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. Entonces este eje de simetría y este de acá es mínimo o máximo dependiendo del a. Como el a es positivo significa que la parábola es así, por lo tanto tiene un mínimo. Y me están preguntando que tenga abscisa 2. Esto es abscisa, que es el x, y este es ordenada, ¿cierto? O sea, tengo que calcular menos b partido por 2a. Y menos b, acá sería 4 partido por 2a, partido por 2, eso es igual a 2, no menos 2. Así que también es falso, es solo 2. Dice, ¿cuál es el máximo de la función? Máximo es en el vértice menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a, ¿cierto? Entonces vamos a calcular eje de simetría y después vamos a meter eso el valor a la función. Menos b partido por 2a sería, menos b sería 6, partido por 2a por menos 2 y este es menos 3, coma. Metamos el menos 3 acá, sería el menos de afuera, el menos 3 al cuadrado es 9, menos 6 por menos 3 más 18 y más 1 es 19 menos 9 es 10, d, listo. Bien, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor la gráfica de la función f de x igual 2x cuadrado más 4x menos 1? Primero, abre para arriba, lo que elimina absolutamente esa alternativa. Corta en el menos 1. Así que esa que está cortando en positivo está eliminada, esta también, así que me estaría quedando con la B o con la E. Bueno, ¿qué diferencia tienen? Las dos cortan al eje X en 2 puntos, pero fíjense por favor que el eje de simetría acá es negativo y el eje de simetría acá es positivo. Entonces vamos a calcular eje de simetría, y eje de simetría no es más que menos B partido por 2A. Bueno, menos B sería menos 4. Y partido por 2a, 2 por 2, 4, eso es igual a menos 1. O sea, si esto es y este es x, el eje de simetría es menos 1 y es el lugar donde la parábola da la vuelta. ¿Ya? O sea, ¿cierto? O sea, es menos 1, algo el vértice. Por lo tanto, tiene que ser esta, porque ahí está negativo el eje de simetría. ¿Se cacha? Un eje de simetría ya saben que es una rayita que le hago una figura, se supone que doblo la hoja y calzan los pedazos. ¿Sí? Bien, dos preguntas más. La gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más bx más c es esta. Este es el gráfico. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta respecto a los coeficientes a, b y c? Acuérdense que es ax cuadrado más bx más c. A ver, ¿qué cosas sabemos? Por ejemplo, de este dibujo que a es mayor a 0. ¿Por qué? Porque abre para arriba. Segundo, sabemos que c es 0. ¿Por qué? Porque si ese 0 pasa por el origen y pasa cortando en el origen. Y también tenemos acá el eje de simetría. Menos b partido por 2a es igual a 2. Y también tenemos el mínimo, que es menos discriminante, partido por 4a es menos 2. Tenemos todo eso. Recordar que el vértice es menos b partido por 2a, coma, la función o meter el número en el x y dármelo, o bien menos b partido por 2a, coma, menos discriminante partido por 4a, que es la manera así como que a mí no me gusta. Entonces primero ya tenemos esos datos y vamos a verificar este.
Si multiplico cruzados, dado que están sin denominadores estos, me queda que menos b es igual a menos b por 1 menos b y 2a por 2 es 4a, ¿cierto? Ya busco esta alternativa, menos b igual 4a. Fíjense que acá dice b igual a menos 4a, claro, porque por menos 1 este b sería igual a menos 4a, lo que cumpliría eso. Sabemos que c es mayor a 0. Perdón, que discriminante es mayor a 0. Claro, porque corta 2 puntos, perdonen, me había equivocado. Discriminante mayor a 0, entonces cumple esas dos condiciones. La correcta es esa, evidentemente. ¿Por qué? Porque acá dice a menor a 0, falso, es mayor a 0, al toque fuera. La 2, a mayor a 0 y c mayor a 0, no, porque c es 0, no es mayor, fuera. B vale menos 2a, podría ser, miren, b igual a menos 2a. Y en verdad b es igual a menos 4a, así que no podría ser esa. Y c igual 0, eso sí, eso no, falsa. Y acá b partido por a mayor a 0 y c igual 0, no es b partido por a la igualdad. ¿Por qué? Porque b partido por a, si quisieras hacerlo, sería igual a menos 4, si es que paso dividiendo el a. Así que nos quedamos con la alternativa C. Vayamos ahora a este ejercicio. ¿Qué punto de la parábola de ecuación y igual a x cuadrado menos 4x más 2 tiene ordenada igual a menos 1? Ordenada es la y, porque abscisa es la x. O sea, ¿qué me están diciendo? Meta menos 1 a la y. Y la y es esa. Entonces, menos 1 es igual a x cuadrado menos 4x más 2. X cuadrado menos 4x más 3 igual 0. Entonces vamos a factorizar. Y esto sería xx, dos números que multiplicados me den 3 positivo y sumados me den menos 4. Menos 3 menos 1. O sea, x menos 3 vale 0. O x menos 1 vale 0, x vale 3, el x1 y el x2 vale 1. Solución, 3 y 1 para x. O sea, como la ordenada es y y el x es 3, uno de ellos sería 3, menos 1. Como la y es menos 1 para el otro y el x me dio 1, tengo 3 menos 1 y 1 menos 1. ¿Y dónde tengo eso? En b. Listo el ejercicio. Bien, dos ejercicios más chiquillos. A ver, ¿cuál de las siguientes parábolas corta el eje de la abscisa en menos 1,0 y 3,0? Hay varias maneras, varias. A ver, una manera sería probando, que no lo voy a hacer acá, pero les voy a decir cómo. Meto ese al x y me tiene que dar 0, el y después tengo que meter ese y dar 0. Esa es una manera. La manera 2 sería fijarte que cuando yo tengo los cortes en una parábola, ponte tú si yo tengo una parábola así, y me dicen que corta, ponte tú en el 3 y en el 7, significa que esos cortes vienen de x menos 3 por x menos 7 igual y, pero multiplicado por algo, por una constante acá. Suponiendo que eso fuera un 1, esto sería y igual, al multiplicar x, bueno, ¿por qué 3? Porque al hacer x menos 3 y acá un 0, recuerden que esta expresión que tienen acá es asimilable a cuando mediste el 0 al y, para que tenga los cortes en x igual a x menos 3, x menos 7. ¿Cachan que eso me da 3 y eso me da 7, cierto? Que serían los dos resultados si me dijeran los cortes son el 3,0 y el 7,0. No estoy viendo esto, sino que estoy explicando el procedimiento. Entonces, al multiplicar, yo podría obtener la función x cuadrado menos 7 menos 3 menos 10x y ese con ese más 21. Bueno, eso por cualquier número, por cualquier constante, me daría una función por menos 1, por menos 2, por 4, por 7, por 8, y encontraría cualquier función que pase por esos dos puntos, porque pueden pasar así, o pueden pasar así. Infinitas funciones cuadráticas pueden pasar por dos puntos de corte en x, no una sola. Así que no puedo asegurar que corten el 21, porque si esto estuviera multiplicado por menos 1, sería menos x, esto es un cuadrado, menos x cuadrado más 10x menos 21, si fuera un menos 1. De hecho, si lo hago así acá, ese lo que está representando es una que pasa por el menos 1 y otra que pasa por el 3. Pero no sé si va para arriba o para abajo, o sea, podría ser así, podría ser así, podría ser más flaca, más gorda, ¿cierto? Pero sabiendo los cortes, yo puedo decir, bueno, esa es una y igual y que viene de un x más 1 por un x menos 3, porque los cortes son los contrarios, multiplicada por una constante. Cuando me di el 0, entonces al final es eso, al multiplicar estos dos binomios x cuadrado, menos 3 más 1 es menos 2x,
menos 3, pero eso puede estar multiplicado por cualquier constante o número. Bueno, si estuviera multiplicado por 1 sería esa, y esa opción no está. Pero si esto fuera un menos 1 y fuera la que va para abajo y tiene la misma apertura, me quedaría menos x2 más 2x y más 3, ¿cierto? Y eso sí lo tengo, porque menos x2 más 2x más 3 es esa, ¿sí? Bueno, probando, tenemos también la opción de registrar estos dos números, recordando que por esos dos puntos pueden pasar infinitas funciones, y esas funciones cuadráticas que cortan así están dadas precisamente por la multiplicación de esa que es originaria por un número, por 2, por 3, por 4. Si después le metí un 0 y sacáis los cortes, te van a dar eso. Y para abajo también, que puede ser más flaquita, pero siempre cortando en esos valores. Ya, y otra es algebraicamente con el y igual a x cuadrado más bx más c, y sacar la relación entre a y b, pero que es más largo y no lo recomiendo. Yo recomiendo estas dos en las funciones. ¿Estamos? Acá, ¿cuál es el vértice de la parábola de ecuación tanto y igual a x cuadrado menos 2x más 3? Recordar que el vértice es menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. O bien, también se puede sacar menos b partido por 2a, coma, menos discriminante partido por 4a. O sea, el menos discriminante partido por 4a es lo mismo que meter el número, el eje de simetría de la función. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular eje de simetría y voy a meter el eje de simetría al x, y ahí saco el valor de que en el vértice, y ahí meto el eje de simetría al vértice, al x, y tengo el y, por lo tanto tengo el vértice, porque este es x y este es y. Entonces, menos b partido por 2a es el x y este es el y. Menos b sería 2 partido por 2 por 1, 2, coma, me falta el y, esto es 1, ¿cierto? 1, coma, o sea, ya tengo el x, me falta el y, ese eje de simetría. Entonces significa que hay una parábola acá, que en el 1 dio la vuelta, ¿cierto? Que puede estar para allá dependiendo del discriminante. Pero ahora necesito el y. Metamos el 1 porque acá hay que hacer f de 1 del menos b partido por 2a. Si meto el 1 acá me da 1 al cuadrado 1, 2 por 1 menos 2, más 3. 3 más 1, 4 menos 2, 2. 1,2 es el vértice. ¿Y dónde está? Alternativa B. Otros. Me preguntan el dominio de la función de y raíz cuadrada de x menos 1. Bueno, cuando me preguntan el dominio, lo que me están preguntando es qué números puedo meter a la x, ¿cierto? Entonces, si la pregunta es qué números puedo meter a la x, hay que fijarse si esto tiene restricciones, y las tiene, porque al ser raíz cuadrada, esa cosa que es el subradical tiene que ser un número mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque raíces de números negativos son números imaginarios y acá estamos hablando de números reales. Entonces, x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto x, al sumar 1 a cada lado, se mantiene la desigualdad. 0 más 1 es 1, o sea, del 1 al infinito positivo, abierto acá y acá cerrado, me sirve. O sea, los x tienen que ser mayor o iguales a 1, que es la alternativa E. Ahí está. Y ahora, si hacemos el otro, dice, si f de x, o sea, y es igual a x cuadrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, dice, f de AB es lo mismo que eso. Acá lo que me están diciendo es, cuando yo meto a B a esta función, es lo mismo que meta el A, después meta el B y multiplico los resultados. Entonces, en la 1, calculemos f de AB. ¿Cuánto es? Si meto la B acá, me da A cuadrado B cuadrado, ¿cierto? Si meto el f de A y si meto el f de B. F de A acá es A cuadrado y este es B cuadrado. Entonces, eso es esto. Es lo mismo que f de A por f de B. Si multiplico estos dos me da S. Claro, porque me da A cuadrado B cuadrado. Así que este es correcto. 2. Meter f de A más B es lo mismo que meter f de A, f de B y sumarlos. Eso habría que sumarlos. Entonces, metamos el A más B acá. Me quedaría A más B elevado a 2. ¿Cierto? Así, como cuadrado binomio. F de A, al meter el A, me queda A cuadrado. Y al meter el B, me queda B cuadrado. Si yo sumo esto, me da A cuadrado más B cuadrado, que abiertamente es distinto a ese. Por lo tanto, esta es falsa. La 3. La 3 dice, meter el A es lo mismo que meter el menos A. Si meto el A acá, me da F de A cuadrado.
Si meto el menos a, me da menos a elevado a 2, que es a cuadrado. Son abiertamente iguales, por lo tanto eso también es verdad, sería C. Bien, dos más. Un modelo para la cantidad de bacterias B sub T después de transcurridos T minutos está dado por ese modelo. O sea, B sub T, que es I, es igual a 3 por 2 elevado a T, donde ese es tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos minutos deben pasar para que hayan 192 bacterias? Este es total de bacterias, 192, igual a 3 por 2 elevado a X. 192, acá dividido por 3, 2 elevado a X. ¿Sí? El 3 acá, 6. Y en 12, 4, 2 elevado a X. ¿Sí? Y esa es una división. ¿Ya? Ahora, el 64, miren, tengo que hacerlo en base 2. Ya, 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 elevado a 6. X vale 6. Esta es una ecuación exponencial. Entonces, alternativa C. La altura h sub t que alcanza un balón después de t segundos de ser lanzado verticalmente hacia arriba, o sea, lo tiré para arriba, como jugar al tombo, viene dada por esta función. Entonces h sub t, que es i, es igual a, lo voy a ordenar, menos 5t cuadrado más 10t. Miren, fíjense que el n de acá es 0, por lo tanto está lanzado como desde el suelo. ¿A los cuántos segundos alcanza la altura de 5 metros? O sea, esta cosa se supone que va a ser esto. Va a ser una parábola que hace eso. Y esta es altura y este es tiempo. Ese es el dibujo que tienen acá. Entonces, me dicen que alcance la altura de 5, o sea, quieren ese 5. Acá. Puede que el 5 incluso esté acá. ¿Sí? Y eso es lo que quieren buscar. Ahora, puede ser altura máxima, no lo sabemos. ¿Ya? Y ahora lo vamos a determinar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no sabemos bien la altura, vamos a meter el 5 aquí, porque esa altura en función del tiempo, los cuantos segundos, menos 5t cuadrado más 10t. Voy a dividir todo por 5, a ese y a ese me queda 1, me queda menos t2 más 2t. Todo a la izquierda para hacer una cuadrática, t cuadrado menos 2t más 1 es igual a 0. Factorizo. T, dos números que multiplicados menos 1 y sumados menos 2, el menos 1 con el menos 1, o sea, t igual 1 en ambos casos. O sea, cuando pasó un segundo. Listo, era altura máxima de hecho. Porque si no, a una altura más baja hubiese tenido dos resultados dependiendo del tiempo. ¿Por qué? Porque una parábola, si va del 0, si ese es 1, en el segundo 2 toca el suelo esto. Entonces, ponte tú, ¿en qué momento toma altura 3? Ponte tú, si este es 3, va a ser en ese y en ese, ya me hubiese dado dos valores distintos y me hubiese dado una, acá me dio una ecuación de segundo grado con discriminante 0, ya un cuadrado perfecto. Vayamos a lo siguiente. Bien, al igual que el resto de los ejercicios, se puede hacer de varias formas, lo voy a hacer de la manera como más simple, más fácil, sobre todo para la gente que recién se está iniciando en funciones, ¿ok? Dice, en un estanque hay 1000 litros de agua y cada media hora se extrae automáticamente 20 litros. ¿Cuál es la fórmula que describe la cantidad de agua medida en litros después de t horas? O sea, la cantidad, que depende del tiempo, va a ser igual a... ¿Cuánto había originalmente? 1000. Menos, porque le estás sacando, dice que se extraen 20 litros cada media hora. Por lo tanto, se extraen 40 litros por hora. ¿Se entiende eso? Entonces, si pasa una hora, sería 1000 menos 40. Si pasan 2, sería 1000 menos 40 por 2, 80. Alternativa C. Fácil y bonito. En una cartulina de 50 por 30 se extrae de cada una de sus esquinas un cuadrado de lado X. Entonces, si esta cosa de acá es 30, significa que esa es igual a esa. Esa es 30 menos XX menos 2X. Y esta de acá, dado que el largo es 50, es 50 menos 2X, ¿cierto? Entonces tenemos una caja. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el volumen de la caja? Entonces, el volumen, dependiendo del lado, es igual a... El volumen es largo por alto por ancho, ¿cierto? Ya, entonces, si tú tenías una caja, la voy a dibujar así. Soy seco dibujando caja. Tenemos eso. Ya. Ya, el largo sería 50 menos 2x, ¿cierto? El ancho sería 30 menos 2x.
Y el alto, que es eso, ese es el alto, porque eso se va a doblar así. De acuerdo al dibujo que tienes acá, ese es x. Así que habría que multiplicar, ¿qué cosa? 50 menos 2x, largo, por ancho, 30 menos 2x, y por alto, que es x, ¿cierto? Es alto, largo, ancho. Y ese es el volumen dependiendo del valor. ¿Dónde tengo 50 menos 2x por 30 menos 2x por x? B. Dice, sea la función f de x tal que f de x es igual a esto. Ojo, parte entera. Y esta función era el que aproximaba al entero anterior. ¿Estamos? Entonces me preguntan, ¿cuánto es f de 5 medios? Para efectos de f de x, igual parte entera de x2 menos 2x. O sea, meto el valor de 5 medios acá y lo aproximo al entero anterior. Entonces me queda f de x es igual a 5 medios al cuadrado menos 2 por 5 medios. Fuera, fuera, y eso de acá es 25 cuartos. Función parte entera de 25 cuartos menos 5. 25 cuartos menos 5. 1, 4. Este es 25 menos por 4 por 4. 20. Parte entera. Ojo. Eso es igual a 5 cuartos. Y 5 cuartos, parte entera, implica 1,5 dividido en 4 es 1,25 si no me equivoco. La función parte entera es el 1,25. ¿Cuál es el entero anterior? El 1, ¿cierto? Porque hay que aproximar el entero anterior, sería la A. Acá, si f de x, ese desarrollo es para esa pregunta. Ahora vamos a desarrollar con rojo la otra. Si f de x es igual a esta expresión, o sea, y es igual a x menos b, calcule esto. Entonces, calculemos f de 3, calculemos f de 2 y lo restamos, es más ordenado. F de 3, mete el 3, por favor, al x, acá. Entonces te queda 3a menos b. Mete ahora el 2, 2a menos b. Ahora, réstalos. Si resto me queda 3a menos b menos paréntesis 2a menos b. Ojo con el paréntesis, ¿por qué? Porque son dos binomios. 3a menos 2a es a. Y menos b menos menos b sería más b. Menos b más b es 0. Así que alternativa sería la a porque da a. ¿Estamos? Bien, otro. Los costos C de X de una empresa están dados por la expresión C de X igual 2000X menos X cuadrado. Donde X es la cantidad de unidades producidas de un artículo. O sea, en la medida que yo produzco, hay un momento en que tengo un costo máximo como empresario y después empiezan a bajar los costos. O sea, esta cosa debería ser así. Este es el X y este es el C de X o Y. Dice, ¿para cuántas unidades el costo es máximo? Si se dan cuenta, el costo máximo está acá. Pero me preguntan para cuántas unidades, o sea, me preguntan ese. ¿Ya? Acá está el vértice y el vértice es eje de simetría, coma, la función del eje de simetría, como lo hemos visto en varios videos. Entonces me están preguntando por ese. ¿Cuánto tengo que producir para tener un costo máximo? Bueno, primero esa la ordeno, la voy a escribir con otro color. Esta sería la Y, es igual a menos x cuadrado más 2000x. Por eso les decía que es una parábola que va para abajo porque la es negativo. Y el C, el N, o C, no, es C. El C es 0, por eso sé que es así. Hay un momento en que el costo va a ser 0. Bueno, me preguntan cuánto tengo que producir para pagar el máximo en cuanto a costo. Bueno, me están preguntando el menos b partido por 2a. Menos b partido por 2a sería, menos b sería, este es 2000, ojo, es un 2000. Sería menos 2000 partido por, como a vale menos 1, partido por 2a, menos 2, esto es igual a 1000 y ya tengo la alternativa que es C. En el otro, en un cultivo de bacterias, por cada minuto que pasa, estas se duplican. Si inicialmente habían 3 bacterias, ¿cuál es la función que describe la cantidad de bacterias P sub t después de t minutos? Entonces, en el minuto 0, ¿cuántas bacterias tengo? 3. En el minuto 1, ¿cuántas bacterias? 3 por 2, que es 6. En el minuto 2, tengo 6 por 2, 12, ¿cierto? Entonces, 3 por 2 por 2, que es 12. ¿Sí?
Más claro, así, pues. En el minuto 0 tengo 3, en el minuto 1 tengo 6, en el minuto 2, 6 por 2, 12, en el minuto 3, 12 por 2, 24, en el minuto 4, el doble, 48. ¿Se cacha? Miren lo que voy a hacer para buscar la fórmula. Dice que se duplica. Este es 3 por 1, ese es 3 por 2, el 12 es 3 por 4, el 24 es 3 por 8, 48 es 3 por 16. Tengo que ubicar la fórmula, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, en esta multiplicación el segundo elemento son potencias de 2 porque el 1 es 2 elevado a 0, el 2 es 2 elevado a 1, el 4 es 2 elevado a 2, el 8 es 2 elevado a 3, el 16 es 2 elevado a 4. Miren, en el segundo 0, ahí está, o en el minuto 0, minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, que era el T, ¿verdad? Este es T0, T1, T2, T3 y T4. Por lo tanto, la fórmula sería P de T es igual a 3 por 2 elevado al T. Este es el T. ¿Y dónde tengo eso? Acá. De hecho, mira, mete el 0. Te da 3 por 1, 3, que sería el primer elemento. Después el doble es 6. Mete un 1. Me queda 2, 3 por 2, 6. Ahí me da. Después me tiene que dar 12 en el segundo, en el minuto 2, meto un 2, 2 elevado a 2 es 4, 3 por 4, 12. ¿Estamos? Bien, terminamos la primera parte, la parte facilita de funciones. Más que facilita en realidad es la parte básica. El próximo video de funciones ya viene un poquitito más avanzado, con ejercicios un poquito más difíciles, y espero que lo aprovechen, que les guste, y no se olviden por favor de ver los videos de clases que tienen más de 1 hora y media en varios casos, de variable aleatoria, de números complejos, de combinatoria, de geometría 1, 2, 3, y el resto de los videos son cerca de 250, y vamos que se puede, chiquillos, tengan fe, esperanza, edúquense, respeten para que los respeten. No me acuerdo qué más dice la doctora Polo. ¡Caso cerrado! No tengo más sueño que la mierda. Espérate.